Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Esta mañana vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a buscar el pasaje que nos corresponde la mañana de hoy. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y estaremos esta mañana en el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana muy agradable, una mañana lluviosa, pero también fresca, y yo espero que también nuestros corazones y nuestra mente esté como la tierra seca que desea la lluvia fresca, y sea la palabra grata a nuestros corazones. Y desde luego quizá no siempre es grata a nuestros oídos, pero lo sea a nuestro espíritu, nuestra alma sea refrescada y sea regocijada en la palabra de Dios. Agradezco sus oraciones. Ayer estuve a visitar al doctor y bueno, mi lesión va bien, la fractura no se ha desplazado más, no se ha movido, parece que no va a ser necesaria la cirugía y eso será entonces una buena noticia, excepto que habrá que mantener el brazo fijo durante unas 6 semanas tal vez antes de que pueda entrar en la rehabilitación. Así que menciono esto porque sé que algunos tienen interés y me preguntan, y de esta manera agradezco sus oraciones y su comprensión. Vamos a estar en pie para leer la porción primera de este pasaje, capítulo 4, y vamos a leer solamente versículos del 1 al 8, y después tal vez entremos en algunos otros versículos, si el tiempo nos alcanza, de esta misma porción extendida, pero estaremos considerando principalmente los versículos del 1 al 8. Lo vamos a leer juntos, una vez más, leyendo en voz alta y participando todos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, te damos gracias en esta mañana por este buen día. Qué buen día hoy, no solamente por el clima y por la lluvia, porque es el día del Señor, porque es el día en que venimos y nos sentamos y escuchamos tu palabra. Danos, Dios, este tiempo como un tiempo de calidad, como el tiempo más precioso del día en que podemos nosotros estar atentos a lo que tú tienes para decirnos. Durante la semana escuchamos tantas voces y somos tan atraídos por tantas actividades, por tantos eventos que capturan nuestra atención. Pero nada mejor que en esta mañana tu palabra sea realmente nuestra devoción, sea nuestro deleite, sea nuestro deseo ferviente. Querer saber qué nos dices, querer saber por qué nos lo dices, querer entender ¿qué cosas esperas que nosotros podamos hacer al entender la voz tuya? Ayúdanos esta mañana, saliendo de este lugar edificados. Tu palabra es verdad y en ella santifícanos ahora. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aprecio a los hermanos que están entrando a nuestra página y seguramente muchos lo estarán haciendo. Una mañana lluviosa, tal vez estimula a algunas personas a quedar en casa y no les felicito por eso, pero sí les aprecio y les agrado
y les agradezco que están entrando a la página, y seguramente eso es una bendición, especialmente para quienes no pueden a la distancia estar entre nosotros en esta mañana. El tema es obvio cuando ya leímos la porción que corresponde a la mañana de hoy. Y el título del sermón es Predica y practica la palabra. Predica y practica la palabra. Su texto básico está allí, como hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 4, y versículos que van del 1 al 8 y en una porción más extendida. Como sabemos, la carta, esta segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo está escribiendo. Tal vez entre la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo se escribió también la carta a Tito. Son cartas llamadas cartas pastorales, cartas que tienen un sentido, desde luego, muy emotivo, porque Pablo, anciano ya, Pablo advirtiendo la proximidad de su muerte, de su partida, está desbordando todos sus sentimientos y todos sus pensamientos en lo que va a decirle aquel que va a ser su legatario, aquel que va a ser el que va a llevar la estafeta después de Pablo, su hijo espiritual, su amado Timoteo. A él le está escribiendo y dándole las últimas instrucciones, las últimas recomendaciones, el último consejo, las últimas advertencias que el Padre espiritual tiene para darle también a su hijo espiritual. Y por esa razón, yo espero que mientras vamos en la lectura de la Escritura en esta mañana, vayamos tratando no solamente de seguir el texto, sino también de seguir el hilo del sentimiento que el apóstol Pablo va imprimiendo en cada una de sus palabras, mientras, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo. Ahora recordamos que está escribiendo porque se han introducido en la iglesia algunos falsos maestros, y porque la iglesia está padeciendo de los errores y de las consecuencias de los errores doctrinales. Un error doctrinal lleva a una mala práctica, y una mala práctica lleva desde luego a la perdición, a la perturbación de una persona. Y esta es la razón por qué Pablo está cargado de preocupación. Pablo está pensando, pues mira, estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya en la carta, en su capítulo 3, que se vio apenas el domingo pasado por la tarde, debes saber que en los postreros días van a llegar tiempos peligrosos. Y cuando él está hablando de los postreros días, está hablando también de que esos días postreros ya se han inaugurado. Él ya es parte de esos días postreros. Y los días postreros que comenzaron desde los días de Jesús y hasta nuestros días continúan todavía siendo igualmente peligrosos ahora como entonces. ¿Y qué es los peligros de los días postreros? Una de las cosas que Pablo dice es peligrosa, es el hecho de que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Nunca como ahora probablemente se puede entender ese sentido del amor propio, del amor personal, ese sentido de protagonismo del ser humano, creyéndose dueño y creyéndose soberano, sintiéndose independiente en creer que puede hacer y también deshacer. El día de ayer apenas leíamos en las noticias que el segundo estado de nuestro país, de nuestra república, que aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, es el estado vecino de Coahuila. Parece que fuera un triunfo social el hecho de reconocer y de aprobar, no solamente, ya no estamos hablando de un contrato de dos personas en vida, de convivencia y de solidaridad, pero estamos hablando de que el Estado está reconociendo como matrimonio la unión legal de dos personas del mismo sexo. No solamente les da la connotación y el carácter legítimo y legal de matrimonio, pero también está reconociendo que esa pareja tiene todos los derechos y todas las prerrogativas, inclusive también la de formar una familia tomando hijos y recibiendo hijos mediante la adopción. En los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Y no sabemos, nuestra mente no alcanza a imaginar en dónde el sentido de la decadencia moral y del sentido también de la proliferación del pecado estará creciendo y se estará multiplicando. Hombres que piensan solamente en su propia persona y que buscan solamente su propio placer. Amadores de sí mismos, avaros. Sentido de la avaricia probablemente no tiene más precedente que el que nosotros estamos experimentando. Un sentido de amor por las cosas materiales. El consumismo, el materialismo es la nota tónica que corre a través de todos los países en nuestros tiempos sin distinción de personas. Hombres vanagloriosos y soberbios. Y otra vez, el sentido de hombres amadores de sí mismo y avaros les lleva a desarrollar un sentido también de vanagloria y de soberbia. El hombre se ha ensoberbecido al extremo. Y en ese sentido de soberbia ha llegado al punto de la blasfemia, que es la segunda o la siguiente cosa que dice Pablo a Timoteo. La blasfemia. La blasfemia por lo sagrado. La blasfemia contra lo santo. Contra lo puro. La blasfemia contra aquello que, como decíamos la semana pasada, debería encenderse como fuego sagrado delante del altar del Señor. Y sin embargo, lo que sabemos ahora y entendemos como blasfemia es el sentido de encender delante de Dios y de su altar fuego extraño. Paradójicamente, hoy día estos movimientos sectarios, movimientos religiosos carismáticos, están echando por la borda la santidad, la pureza y la perfección de aquel que proclaman como objeto de su adoración. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Y sobre pretexto de ser ungidos y bautizados y llenos y movidos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y practicando toda clase de actitudes y de actividades extremas y extrañas totalmente a lo que la palabra de Dios enseña, no son otra cosa sino la revelación de lo que la palabra de Dios llama aquí como blasfemia. Blasfemia es todo aquello que se le atribuye al Espíritu Santo cuando la manifestación objetiva y visible de esa acción tiene que ver más con expresiones diabólicas y satánicas y atribuidas al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que algunas personas le dijeron a Jesús que Él hacía milagros en el nombre de Belcebú. Y eso, desde luego, es una blasfemia. Y contra estas corrientes y todo lo que más menciona la palabra de Dios, y Pablo le advierte a Timoteo cuando le dice: mira, vendrán hombres engañadores. Mira, personas irán tras el engaño y la mentira. Personas se apartarán de la fe y se enfriarán en su relación con Dios. Y está diciendo: este es el mal de nuestros días. Y hermanos, este es el mal de nuestros días, a lo que debemos prestar atención. Y hay un antídoto para esta gangrena espiritual que está corroyendo el sentido y el sentimiento, el pensamiento y el alma, y desde luego enviando al infierno a tantas personas. Y esta gangrena tiene solamente un antídoto, tiene un remedio, tiene una solución, tiene una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos que preguntarnos: ¿y cuál es el remedio? ¿Y cuál es el remedio a esa enfermedad? Y Pablo le dice a Timoteo, terminando el capítulo 3 y terminando también la introducción del sermón, versículo 14. Lea conmigo del 14 al 17 del capítulo 3 de segunda a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora está mencionando el apóstol Pablo y está contrastando corrupción contra perfección, enfermedad contra salud, problema contra solución. Y está diciendo, el antídoto contra la gangrena de la mala enseñanza y de la mala práctica de la enseñanza es toda la escritura. La escritura es el antídoto. La escritura es el remedio. La palabra de Dios es la solución. Toda la escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de presentar al hombre perfecto y preparado. Esta es la respuesta, esta es la solución, esta es la advertencia que Pablo nos hace a nosotros a través de Timoteo. Y por esa razón, una de las instrucciones, uno de los mandamientos centrales que Pablo le da a Timoteo, que tiene que ver con la escritura, le dice: te encarezco, te demando, te exijo. No es alternativa, es imperativo que uses la palabra. Toma la palabra que es útil para enseñar y para corregir y para redarguir y para instruir. Tómala y enséñala. Predícala. Predícala. El mandato que Pablo le está dando a Timoteo no es en el sentido, hermano, párate al frente de una congregación, de una audiencia, independientemente de cuál sea su volumen, de cuál sea la cantidad de las personas que están allí o el interés que las personas puedan tener. No te estoy llamando para que vayas delante de la gente y la entretengas. No te estoy llamando para que vayas delante de la gente y la diviertas. No estoy llamando para que vayas delante de la gente y expongas tus ideas. No te estoy llamando para que vayas delante de la gente y suavices sus oídos. Pero te estoy llamando para que vayas delante de las personas y les prediques la palabra. La proposición para el mensaje de esta mañana es: porque el mandato de Cristo es la predicación del Evangelio, debemos cumplir la comisión mediante una exposición exacta de las Escrituras a toda criatura. El hecho, hermano, de que la palabra de Dios nos diga a todos, sin excepción, id por el mundo y predicar el Evangelio, no te autoriza a predicar tu evangelio, no te autoriza a predicar tus ideas, tus palabras, tus estrategias, lo que tú crees que debes ser y que debes hacer. Lo que la palabra de Dios dice es el evangelio. Lo que vas a predicar es el evangelio. Y lo que no debes hacer es predicar otro evangelio. Número 1, en el sermón, en el bosquejo, la predicación de la palabra es el patrón del predicador. La predicación de la palabra es el patrón del predicador. El predicador, hermano, no tiene otra regla. No puede usar otra vez otro patrón. El patrón es la guía. Las mujeres modistas de la costura sencilla o de la costura alta, para poder hacer una pieza a la medida de la exigencia, siguen un patrón.
El arquitecto que quiere edificar sigue un patrón. La persona que quiere realizar con exactitud una obra, cualquiera que sea su naturaleza, sigue un patrón. Y Pablo le dice a Timoteo, después de que le ha señalado, traza bien la palabra de verdad, le está señalando ahora, este es el patrón del predicador. ¿Y cuál es el patrón del predicador? Inciso A. La predicación expositiva es el método preferente de la predicación. La predicación expositiva es el medio, entiéndase manera o entiéndase método de la predicación. Hay la predicación temática, hay la predicación textual y hay la predicación expositiva. Y yo no digo que los métodos sean malos en sí mismos. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que el método por excelencia que Pablo le está diciendo a Timoteo, como un patrón de la predicación, le está diciendo, la predicación debe seguir el patrón de ser la exposición exacta, exegética del texto bíblico. ¿Están de acuerdo? Debe ser la exposición de la Escritura. Cuando le está diciendo, predica la palabra, está otra vez enfatizando el hecho de que lo que se debe predicar, lo que se tiene que explicar, lo que se debe exponer delante de la congregación y no otra cosa y ninguna otra cosa es la palabra. La palabra, solamente la palabra y nada más que la palabra. Y eso solamente se puede hacer en la predicación expositiva. Tal vez ninguna otra manera de predicar sea mejor manera que esta, manera más segura. Exalta la infalibilidad de la palabra de Dios y exalta la efectividad de la palabra de Dios cuando se predica el texto por el texto mismo de lo que la palabra dice. Hermano, cada escritor escribió cada palabra y en cada palabra cada letra y en cada letra cada sentido y sentimiento también de lo que Dios quiso que cada uno de los escritores sagrados, en número de cerca de 40, escribieron en cerca de 1500 años para que nosotros tuviéramos la infalible palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, para que no venga otra persona y nos hable de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. La predicación expositiva es el método preferente de la predicación. Pablo, cuando habla en el libro de los Hechos de la predicación, exalta la exposición. Cuando dice, no he rehuido enseñaros todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando Cristo predicaba y cuando Cristo enseñaba desde la ley, pasando por los profetas. Y desde luego, Él conformando en vida y práctica también los evangelios, enseñando la palabra de Dios. Cuando resucitó y los discípulos vinieron a su lado conversando con Él, sabían que el Señor les estaba explicando las cosas que habían acontecido en los últimos días en relación a su crucifixión y a su resurrección por medio de lo que decían los profetas, porque así enseñaba el Señor el evangelio, corriendo por todas las escrituras. Cuando Juan el Bautista vino para predicar el evangelio, predicó el evangelio del arrepentimiento, mensaje llamado a ser predicado desde el Antiguo Testamento. Cuando Felipe predicó el evangelio preguntándole al etíope si entendía lo que leía, y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y tomó la escritura y partiendo desde el libro de Isaías, capítulo 53, allí Felipe le explicó exactamente el plan de la salvación y le habló de la anunciación del Mesías prometido en la persona de Jesús. Aquel hombre creyó y se bautizó y se añadió.
o Pablo, o Esteban, o Pedro, o Felipe, o Juan el Bautista, o Jesús. Todos ellos eran predicadores, expositores de la palabra de Dios. La predicación expositiva es el método preferente de la predicación. Inciso B. La predicación expositiva explica la palabra considerando su periferia. ¿Qué queremos decir con eso? La predicación expositiva explica la palabra considerando su periferia. Es decir, cuando el predicador predica la palabra, tiene que predicar la palabra en el texto, y tiene que predicar la palabra en el contexto, y tiene que hacerlo tomando en cuenta su trasfondo y sin dejar de considerar su propósito. Y por esta razón, Pablo le está diciendo a Timoteo, sé cuidadoso de la predicación, porque el problema que hay en estos días es que se han levantado predicadores que predican cualquier cosa, pero no predican la palabra de Dios. Pero tú predica la palabra. Y si vas a predicar la palabra, debes predicar el texto sin dejar de ver el contexto. Y por eso, hermanos, hay tantas doctrinas raras en nuestros días, extrañas, ajenas a la palabra de Dios. Porque la más fácil idea de explicar un texto es usar el texto como pretexto para exponer su propia idea y dejar de decir lo que dice la palabra de Dios, porque sacan el texto del contexto. Gracias a Dios que hace años dispusimos en esta iglesia enseñar la palabra de Dios tomando libro por libro, capítulo por capítulo, texto por texto, versículo por versículo, en la predicación desde este púlpito. Y la razón es queriendo ser fieles y leales al mandato que la palabra de Dios nos impone cuando nos dice, pero tú predica la palabra. Hay que ver la periferia del texto, el contexto próximo y el contexto remoto, el más inmediato y el más alejado, el que va de este pasaje a Génesis y nos traslada a Apocalipsis, el contexto completo, toda la periferia. Si nosotros tomáramos el pasaje de esta mañana de manera aislada, no entenderíamos tanto y el tiempo no me alcanzaría para explicar todo lo que hemos visto a lo largo de toda la primera carta de Timoteo y los primeros 3 capítulos de la segunda carta y lo que vamos a ver en la carta a Tito. Pero ahora lo podemos tener más en perspectiva. ¿Por qué? Porque lo vamos estudiando sistemáticamente, capítulo por capítulo y versículo por versículo. La predicación expositiva explica la palabra considerando su periferia. Inciso C. La predicación expositiva prepara, previene, provoca y persuade. Son 4 pasos que la predicación expositiva sigue en el proceso de lo que es la exposición de la palabra. La palabra de Dios es útil para presentar al hombre enteramente, ¿qué cosa? Preparado. Para presentar al hombre de Dios enteramente preparado. La predicación debe ir en ese proceso de preparar en el sentido final y de preparar en el sentido inicial. Preparar para entender, preparar para oír, preparar para escuchar, preparar para ir en el proceso de redarguir al punto de entender y hacer. La palabra de Dios expuesta de esa manera prepara, pero también la palabra de Dios previene. Y ustedes ven que repetidamente Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que hacen muchos. Pero luego después inmediatamente le señala, pero tú no hagas como los demás hacen.
Muchos han comenzado y se han apartado, pero tú. Él habla de cómo Alejandro el calderero le ha dejado. Él habla cómo Demas le ha abandonado. Él habla cómo muchos no están ya en la carrera. Muchos se han apartado, pero tú. La palabra de Dios previene, no solamente previene para terminar con gozo la carrera, la palabra de Dios previene también para advertirnos el peligro. Está diciendo la Biblia, van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y tú tienes que estar preparado para enfrentar esos tiempos. En los postreros tiempos, después de estos tiempos, vendrán tiempos más difíciles para las próximas generaciones, y la palabra de Dios previene, prepara y previene. Pero la palabra de Dios también en la predicación expositiva provoca. Debe provocar un deseo, debe provocar una intención. El propósito de la predicación, hermano, es que mientras tú estás escuchando, entres en la reflexión. El propósito de llevar la predicación en un pensamiento hilado, en el texto elaborado, hilvanado, en el texto de la palabra de Dios, tejido en la palabra, tiene la finalidad de que mientras vas escuchando y vas anotando y vas respondiendo, vayas también, vayas de esta manera llegando en el proceso ese de ir provocándote a más. Ir en lo que sigue. Ya entré en el proceso. Quiero saber qué es la resolución, qué es la respuesta, qué es la solución. Predicador, no me diga nada más cuál es la enfermedad, y dígame también cuál es el remedio y en qué dosis y con qué regularidad y qué debo hacer y qué disciplina debo tomar y qué ajustes personales debo realizar. En la predicación debe haber un desafío a una provocación. Provocación de mente, provocación de espíritu, provocación de voluntad, provocación de decisión, de determinación, para hacer, no solamente para oír. No sea solamente oidor, pero sea hacedor de la palabra. La predicación expositiva prepara, previene, provoca, y el final de la predicación, de toda predicación que se expone, es persuadir. Y esta tarea de persuadir es una tarea que no es única del predicador. Es la tarea primordialmente que el Espíritu Santo hace, porque Él es el que convence. Pero es el predicador el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevar el mensaje en palabras que deben tener un orden lógico, analógico, para que de esta manera te vaya llevando en un sentido natural de pensamiento, de silogismo, que te va a llegar a una conclusión que ya te convenció, porque resultó el argumento totalmente convincente, más allá de lo que la naturaleza te puede dictar, lo que el Espíritu Santo puede ofrecer y hacer en el corazón y en la mente del oyente. Inciso D. La predicación expositiva dice lo que Dios dice, pésele a quien le pese. La predicación expositiva dice lo que Dios dice. Y esta es la razón, hermano, por qué tiene que ser esta manera de predicar una manera privilegiada y una manera preferente. Pablo se está doliendo de que en estos últimos tiempos van a llegar pensamientos en las personas en los que no van a sufrir, dice él, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y uno de los errores que había en los tiempos de Timoteo es que los maestros falsos habían entrado, hermano, con predicaciones sencillas, pero no hablo de sencillo en el sentido de fáciles de asimilar, sino hablo de sencillas en el sentido de superficiales. Predicadores que suavizaban el mensaje.
¿Por qué? Por conveniencia personal del predicador, porque de esta manera cautiva más fácilmente la atención. ¿Y por qué más? Por conveniencia natural de los oyentes. Porque, hermano, estoy seguro que si en esta mañana yo estuviera contando anécdotas y contando chistes, aunque soy malo para contar chistes, los tendría más atentos y estarían ustedes más entretenidos. Y se acordarían probablemente bien de algunas anécdotas. Para ser sinceros, de la mayoría de las predicaciones, lo que nos queda son las ilustraciones, las anécdotas, los chistes que escuchamos, y eso es lo que comentamos cuando vamos en el camino a casa. Y cuando han pasado las semanas, lo que recordamos es la anécdota. Entonces hay una culpabilidad de dos partes. Al predicador le conviene cautivar la atención como sea, y al oyente le conviene que se le cautive la atención en lo que quiere oír. Y si lo que quiere oír es entretenido, eso lo soporta, pero no soporta lo demás. Pablo dice, no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Comenzarán a incomodarse en su propio asiento, comenzarán a mirar su reloj una vez y otra vez, comenzarán a sentir la sensación de sed y de salir, y la preocupación por las cosas para hacer, en lugar de la predicación. Querrán oír cualquier otra cosa, pero no la predicación. Y hermano, ¿sabe que esta es una argucia del diablo? Que opera tanto en el predicador como en los oyentes. ¿Sabe que esto estaba así profetizado en el Antiguo Testamento como tiempos que vendrían de esa manera? Y el Señor, cansado de hablarle al pueblo a través de los profetas sin que el pueblo reaccionara y no quisiera escuchar la palabra de Dios, dijo a través del profeta Amós, vaya conmigo si ubica a Amós, en su capítulo 8. Vea conmigo el versículo 11 y el versículo 12. Vamos a leerlo juntos, si usted está allí en el pasaje. Amós 8, 11 y 12. Lea junto conmigo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Un día, dice el Señor, a manera de avivamiento, a manera de despertamiento, voy a provocar el deseo para que el pueblo os escuche la palabra de Dios. Porque en estos días, dice el Señor, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Van detrás de las fábulas, van detrás de las historietas, van detrás de las anécdotas, van detrás del espectáculo, van detrás de todo aquello que parece circo, van detrás de aquello que es emocional, detrás de aquello que es espectacular. No quieren oír la palabra de Dios. Un día, dice el Señor, voy a provocar en la mente y en el corazón de las personas el deseo ferviente de oír, y no va a haber quien predique la palabra. Y tal vez, hermanos, estamos viviendo en esos tiempos en donde se predica cualquier cosa y se deja de lado la palabra. Los tiempos peligrosos a los cuales Pablo advierte a Timoteo y le dice, pero tú predica la palabra, predica la palabra. ¿Qué responsabilidad es estar detrás de un púlpito y hacer solamente tiempo sin exponer la palabra?
La predicación expositiva dice lo que dice, pésele a quien le pese. Por eso el mensaje de Juan el Bautista retumbaba en los oídos de Herodes, porque le dijo, tú vives una vida doble. Era Herodes. Juan el Bautista, tienes que ser un poquito más mesurado. Tienes que tener cierta cautela, cierto tacto. Pero Juan el Bautista dijo, la palabra de Dios dice que eso es adulterio. Y es adulterio. Y si eso me cuesta la cabeza, que caiga la cabeza. Pero es la palabra. Esa es la verdad. Y eso le costó la cabeza. La predicación expositiva dice lo que Dios dice, pésele a quien le pese. Número 2, el peligro que representa predicar solo la palabra. Predicar la palabra, hermano, tiene un costo. Predicar la palabra representa un peligro. Un peligro que tiene que ver, como ya mencioné, con el predicador, y un peligro que tiene que ver con los oyentes a los que se les predica. Pablo lo presenta de esta manera. Verso 3. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír. Qué interesante es la sensación de la comezón. ¿Alguna vez ha experimentado la sensación de la comezón? Es muy natural, probablemente todos, ¿verdad? Ha experimentado la sensación de la comezón. ¿Cómo se siente? Cuando justamente allí, en ese punto de la comezón, se pasa la mano y se alivia la comezón. ¿Se siente bien? Y Pablo, hermano, usa esta analogía para decir que en el tiempo postrero las personas tendrán comezón en el oído. Y no hablo de la comezón que se alivia con rascar. Hablo de la comezón que es el sentido de comezón de oír. Hay una manera de cómo se alivia esa comezón de oír. ¿Cómo? Oyendo, pero no oyendo cualquier cosa. Si usted tiene comezón en la espalda y le rascan el pie, pues no, ¿verdad? No es allí donde está la comezón. Y el sentido de lo que Pablo está diciendo es, personas van a venir con mucha comezón de oír. Y a veces, hermano, el problema del predicador es que él piensa que la congregación tiene cierta comezón y rasca donde él cree que tienen comezón. Pero es la idea de la congregación y es la idea del predicador. Y hermano, la mayoría de las personas tienen comezón de oír chistes y fábulas y cosas nuevas y cuentos. Y entonces lo que se esfuerza el predicador es por sacar especulaciones, ideas, profecías, pues cosas que tienen que ver con tiempos, porque eso es de lo que la gente tiene, ¿qué cosa? Comezón de oír. Y entonces oyen lo que quieren oír. Oyen lo que les conviene oír. Y dejan de oír, ¿qué cosa? Lo que no les conviene. Y el predicador sabe, hermano, el predicador sabe lo que la gente quiere oír y sabe lo que la gente no quiere oír. Y si quiere detener la gente, retener la gente, entonces ¿sabe qué hace? Predica, ¿qué cosa? Lo que la gente quiere oír. Y ese es un peligro. Hermano, hoy día las iglesias llenas de personas son las iglesias entretenidas, que montan verdaderos espectáculos, que usan la mercadotecnia para atraer a las personas. Y los temas favoritos tienen que ver desde luego con el amor, tienen que ver con la consolación, tienen que ver otra vez con la prosperidad, tienen que ver con el bienestar, tienen que ver con el sentido del placer. ¿Y sabe esos temas qué son?
son rascar donde hay comezón. Y cuando se rasca donde hay comezón, hay placer. Y entonces se presenta también mediante la música. Esa cosa de la música, hermano, qué tremendo es. La semana estaba viendo un corto video que luego le mostré a algunos de los varones el lunes pasado mientras estábamos ahí en el pasillo. Hay uno de los salmos más preciosos que la mayoría de nosotros conocemos y reconocemos. El Salmo 23. Casi todos hemos aprendido el Salmo 23. Los que somos creyentes de cepa, desde la infancia aprendimos el Salmo 23. Les decía que la nieta me dijo el Salmo 23 y me dijo que lo podía cantar. Y sabía que el Salmo 23 se podía cantar. Lo que no sabía es que el Salmo 23 se podía bailar. Pero esta semana vi un video donde el Salmo 23 se estaba bailando. Ahora, usted dirá, bueno, pues seguramente, ¿qué ritmo le pueden poner al Salmo 23? Pues el ritmo que le pusieron al Salmo 23 es el ritmo de la quebradita. Ahora usted puede decir, bueno, pues la música de la quebradita es una música banda, ¿verdad? Que es muy movida. Y eso sería menos. El problema es que no solamente se estaba tocando en la iglesia, pero jóvenes de la iglesia estaban vestidos de vaqueros, de cowboys, y estaban bailando la quebradita al ritmo del Salmo 23. Y como todo estaba tan movido, ¿cree que la congregación estaba sentada? La congregación estaba de pie. Ahora, ¿cree que la congregación estaba de pie quieta? La congregación estaba aplaudiendo al ritmo de la música. Ahora, sus pies también se estaban moviendo al ritmo de la quebradita. La congregación estaba feliz. Les estaban rascando donde ellos tenían comezón. Ahora ese es un ejemplo, hermano, del peligro de nuestros días. Porque tantas personas dicen, ¿y qué tiene de malo? Y es la blasfemia, ahí está la blasfemia. ¿Es obra de quién? Del Espíritu Santo, dicen ellos. Es obra del Espíritu Santo. Y usted pregúntese, en un sentido lógico nada más, de sentido común, si puede ser eso obra del Espíritu Santo. Y el asunto es que la congregación, hermano, es más fácil. Y buenas iglesias ortodoxas en el sentido de la doctrina, la práctica y la música y la adoración, han caído en extremos en la adoración. Una de las cosas que haremos en la eternidad es adorar. Imagínese, hermano, en el trono 3 veces santo de Dios, bailando la quebradita, en la presencia de la santidad del Señor. Pero eso quiere la gente, y eso se le da a la gente. Y fuego extraño se prende en los púlpitos y en las congregaciones. Y la gente va tras de esa práctica. ¿Por qué? Porque no soportan la sana doctrina. No la soportan. Y Pablo dice a Timoteo, en los días postreros, tiempos peligrosos van a llegar, cuando las personas no van a soportar la sana doctrina, van a salir de donde se predica la sana doctrina y van a ir donde se apacigua su comezón. Esto es lo que está diciendo en el texto. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, hermano, ¿por qué no se sufre la sana doctrina? Inciso A, el peligro de no soportar las verdades de la sana predicación.
Peligro de no soportar las verdades de la sana predicación. ¿Por qué no se soporta la sana predicación? La razón es obvia. No se soporta la sana predicación porque la sana predicación dice la verdad. Y la verdad, ¿cuál es el dicho popular? Incomoda, ¿verdad? La verdad incomoda. Cuando escuchamos la verdad, como dije, no nos agrada, no nos gusta que se predique la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque no se puede soportar. La verdad te confronta, la verdad te expone, la verdad te exhibe, la verdad te remuerde la conciencia, la verdad va a taladrarte los oídos, no va a entrar como un aceite suave en tus oídos, va a entrar como un taladro y va a provocarte dolor y te va a decir por qué se tiene que decir eso desde el púlpito. No vine para que me exhortaran, no vine para que me confrontaran, no vine para que me molestaran, no estoy aquí para que me fastidiaran, vine aquí para que me entretuvieran. Y vendrá tiempos cuando las personas no sufrirán. Y este es el tiempo peligroso, hermano. Cuando las personas no sufran la predicación, no soporten la predicación y huyan, como Juan el Bautista dijo a los que salían de la ciudad de Judea, de la región de Judea: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? Como cuando se enciende la hoguera y las víboras al fuego y al humo de la hoguera salen corriendo. Y así, en las congregaciones de nuestros días, a las iglesias donde se predica la palabra de Dios, sale corriendo la gente y va allí donde hay espectáculo y circo. El peligro de no soportar las verdades de la sana doctrina. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a las concupiscencias propias de los maestros y a las concupiscencias propias de la congregación. Inciso B: el peligro de dejar la palabra de Dios para ir tras la palabrería. Palabrería en forma de historias, palabrería en forma de fábulas, palabrería otra vez en forma de retórica y de oratoria, palabrería, al fin y al cabo, palabras, 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 sin verdades profundas, sin señalar los errores, sin discernir. El problema, hermano, de la gente en las iglesias es que no hay espíritu de discernimiento. El pecado mayor en el tiempo de los jueces era: a lo bueno le decían bueno, o malo, y a lo malo le decían bueno. Confundían lo bueno con malo y lo malo con bueno. Y el problema de nuestros días, en la mayoría de los creyentes, es no tener el discernimiento para separar, para distinguir entre bueno y malo. Y decir: no tiene nada de malo, todos lo hacen, debe ser bueno. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué el creyente no puede tener la capacidad de distinguir entre lo que es sagrado y lo que es profano? No tiene discernimiento. ¿Y por qué no tiene discernimiento? Porque tiene embotados los sentidos. ¿Y por qué? Porque no es enseñado. ¿Cuál es el remedio? Que se predique la palabra. Que se predique la palabra. El peligro de dejar la palabra de Dios para ir tras la palabrería. Estos son peligros que tiene la congregación. Pero hay un peligro que corre el predicador. Y ese es el asunto que Pablo le dice a Timoteo en este versículo 5. Note usted que en el versículo 5 Pablo le hace una advertencia personal a Timoteo. Lea conmigo el verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
soporta las aflicciones. Ahora, hermano, cuando está hablando de las aflicciones que Timoteo debe soportar, entendido en el contexto de lo que está escribiendo, no está hablando de las aflicciones provocadas por la persecución, que sí había persecución en aquel tiempo, pero le está diciendo de las aflicciones que provoca el hecho de que las personas no disciernan entre bien y mal, las aflicciones que provoca el hecho de que las personas no puedan soportar la sana doctrina y no quieran escuchar la sana doctrina, la aflicción que provoca el hecho de que las personas entienden la doctrina, pero no practican la doctrina. Y eso provoca aflicción en el predicador. Así como hay un peligro de la congregación, también hay un peligro para el predicador. Y tal vez predicadores, allí predicando la sana doctrina, personas no queriendo oír, se van para no oír. ¿Y eso qué provoca? Alguna aflicción. ¿Y qué es la aflicción mayor que tiene el predicador de la sana doctrina y que le representa una aflicción? Inciso C, el peligro que corre el predicador de querer abandonar el puesto. Y por esta razón Pablo le dice a Timoteo, tú, sé sobrio. Mira, no te dejes impresionar por las cantidades. Señor Jesucristo alguna vez fue advertido sobre, maestro, mira, las multitudes que nos seguían ya no van con nosotros. Señor, éramos muchos. Y cuando había una gran multitud nos sentíamos emocionados. Pero ahora estamos indignados, porque la gente no viene ya. Señor, deberías hacer algo espectacular, como que hicieras descender fuego del cielo, para que la gente entendiera y aprendiera y respondiera. Y lejos de lo que ellos podrían escuchar, el Señor les hizo una advertencia y les dijo, ¿queréis iros también vosotros? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero el predicador algunas veces, si siente, hermano, la aflicción de pensar si vale la pena, si mira, allá crecen de manera, y hermanos tan entusiastas que dicen, mira, ya encontré un sitio donde allí sí se siente, allí sí hay ambiente, ahí sí hay espíritu. ¿Qué se predica? ¿Qué se enseña? No sé, pero hay ambiente. Y eso provoca aflicción. Hermano, Timoteo era un predicador joven en relación a los maestros falsos que habían entrado a la iglesia, que eran ancianos en su mayoría. Y entonces Timoteo, en su inexperiencia, está a punto algunas veces de abandonar el puesto, de dejar el barco, como decimos en el sentido coloquial. Y Pablo le dice a Timoteo, no, persiste, sé sobrio. No te emociones con las cantidades cuando vienen muchos y no te emociones con las cantidades cuando casi no vienen. Sé sobrio. No actúes como ebrio. Soporta las aflicciones. Sigue en la tarea de evangelista. Sigue predicando el evangelio. Ese es tu ministerio y cúmplelo. No dejes el puesto. Número 3. El premio a la fidelidad en el ministerio de la predicación. Hermanos, siempre, por la gracia de Dios, el Señor ha establecido una recompensa a la fidelidad. Y las cartas de Pablo a Timoteo 1 y 2 son un llamado que Pablo está haciéndole a Timoteo, a usted y a mí, a la fidelidad. A ser fieles. A permanecer fieles, a pesar de los problemas. Y Pablo usa 3 ideas o 3 ilustraciones para decir lo que ha sido su ministerio. Él está haciendo un resumen de su vida personal y le está diciendo a Timoteo, a quien le está transfiriendo la estafeta, las cosas que han sido en su experiencia
y las cosas que seguramente van a ser también la experiencia de Timoteo y lo que él debe hacer. Versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 y 7 juntos. Lea conmigo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está diciendo, Timoteo, yo sé que de esta prisión no voy a salir con vida. Estoy en la espera de que en cualquier instante vaya a ser sacrificado. La mayoría de los autores piensan que Pablo fue, siendo ciudadano romano, no podía ser crucificado. Entonces, probablemente Pablo fue decapitado. Y entonces, él sabiendo que sería decapitado muy próximamente, le dice a Timoteo, el tiempo de mi partida está próximo. Timoteo, tal vez no te voy a ver. Sería bueno que si vas a venir, te apresures para venir pronto. Especialmente antes de que llegue el invierno, si puedes venir. He pasado noches de frío, trae mi abrigo y trae algunos libros, especialmente los pergaminos, para que yo pueda pasar mis últimos días en la tranquilidad de poder leer y mantenerme activo aquí en la prisión donde me encuentro, próximo a ser sacrificado. La mayoría de las personas, amigos, me han abandonado. Algunos están conmigo, seguramente, pero otros de los que yo más confiaba me han dejado. Hay algunos que son realmente difíciles, personas difíciles en el trato. Fueron fieles en un tiempo, pero dejaron de serlo. El caso de Alejandro y el caso de Demas me han abandonado. Cuídate de ellos. Pablo es muy cuidadoso en ese sentido de dar advertencias. Ahí me reuní con una persona, con un amigo, y me dijo, hermano, ¿y qué agradable es escuchar la voz de los amigos? Me dijo, cuando me di cuenta de que usted se había caído y había sufrido el accidente, pasé la noche orando por usted. Eso es un bálsamo, hermano. Pasé la noche orando. Y luego me dijo, y vine a verlo. Y he venido para verlo. Quiero pasar tiempo con usted. Y pasamos un buen tiempo ayer por la tarde. Hablamos de muchas cosas, especialmente del ministerio. Recordamos cosas que hemos vivido y compartido juntos. Y nos regocijamos en esa conversación. Y Pablo, hermano, está hablándole a Timoteo y le está diciendo, el tiempo de mi partida está próximo. Puedo hacer un resumen de mi vida de esta manera. Inciso A. El premio de ser coronado como campeón de la buena pelea. Y él dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena pelea. Versículo 7. Una buena pelea. Ayer no fue una buena pelea. Sí ganó Mayweather, pero no fue una buena pelea. Se la pasó corriendo ahí en el ring. Ya no pelea. Ya no más corre. Pero gana. Pero no deja satisfechos a la audiencia. Nada más satisface un poco a los jueces, porque gana por decisión. Aunque sea unánime, y aunque siga siendo campeón, y aunque sea campeón de 2 coronas, ya no pelea como peleaba antes. Y Pablo dice, mira, una buena pelea es que deja satisfecho a los jueces. Una buena pelea. Una buena pelea es que deja satisfecho a la audiencia. Es una buena pelea.
Una buena pelea es que haces tu mejor esfuerzo para ganar la pelea. Una buena pelea es que te entrenas durante mucho tiempo para esa pelea. Y Pablo dice, yo he peleado la buena pelea. Una pelea que vale la pena. Una pelea que trasciende a la eternidad. He peleado la batalla de la vida. He peleado la batalla del ministerio. He enfrentado a muchos detractores en el tiempo de la pelea. Se han levantado muchas personas para tratar de descalificar y de desvirtuar. Y he partido la quijada de cada uno de ellos. He ganado la pelea. He acertado y he asestado el golpe en el mentón y los he derribado. He peleado la buena pelea. Y hermano, tenemos un enemigo que nos da pelea. Y tú tienes que pensar esta mañana si estás peleando la buena pelea contra ese enemigo que anda alrededor como león. Por cierto que Pablo dice en la última porción, ¿verdad? Que estamos viendo que él fue librado de la boca del león. Note versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando él está diciendo, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Eso sí, desde luego, pega duro. Cuando personas que son leales y fieles en algún tiempo ya se fueron y me desampararon. Pero dice también, pero para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, fui librado de la boca del león. El Señor me libró. Peleé la batalla y la gané. Y un campeón que pelea la batalla y la gana es coronado. Es coronado. Hermano, no se trata de ganar una batalla. Se trata de pelear y ganar la guerra. Y la guerra se gana hasta el final. Tienes que esperar al final para saber si has ganado o si has sido descalificado. Pablo está muy cerca, desde luego, de donde se celebraban las Olimpiadas, tanto cuando escribe a los Corintios en los Juegos Sísmicos, como cuando estaba en Atenas en los Juegos Olímpicos. Él sabe de qué está hablando cuando habla de batalla en la guerra. Y él dice, peleé la buena batalla y la gané. Pero también dice, inciso B, el premio de ser coronado como campeón corriendo en la pista. Y también dice, no solo peleo la buena batalla, pero dice también, he acabado la carrera. Y hermano, tú y yo estamos en la carrera todavía. Yo no sé en qué tan lejos o cerca estamos de la meta, pero por ahora estamos en la carrera. Y la pregunta que tú tienes que hacerte, y yo también, es, ¿y cómo vas en la carrera? ¿Cómo vas en la carrera? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Cuánto cansancio has acumulado? ¿Y cuánto te has reservado para el final de la carrera? ¿Cómo estás? Quizá tú estás diciendo, hermano, yo no soy predicador, a mí no me tomen en cuenta. Pero no estamos hablando de tu carrera como un predicador, eres ministro del Evangelio. Y también tienes que hacer tarea de evangelista. No en el sentido de un predicador itinerante que va por aquí y por allá levantando ofrendas. Si no, estamos hablando de la tarea de compartir el Evangelio a persona tras persona con la que te encuentras. ¿Y cómo estás en la carrera? ¿Cómo vas? En la carrera cristiana no es coronado el que llega primero. En la carrera cristiana es coronado el que llega. No importa el orden en que llegues, sí importa si llegas. ¿Me explico? Importa si llegas. La corona le espera a todo, dice Pablo, el que llega en la buena carrera. El premio de ser coronado como campeón corriendo en la pista. Y finalmente, inciso C,
el premio de ser coronado como campeón de la doctrina pura. He llegado a guardar la fe. Y cuando él habla de la fe, hermano, no habla de la fe como un pensamiento, un sentimiento, un concepto, un creer, nada más. Él habla de la fe en el sentido de un cuerpo doctrinal puro. Me he mantenido fiel en esta carrera de no predicar otro evangelio, de no predicar mis ideas, de no predicar lo que no diga la palabra. Por eso el tema central del mensaje y del pasaje es la palabra. La palabra, mantente fiel en eso, predicando la palabra, porque esta es una carrera y es una batalla que se libra hoy en día, hermano. Hoy otra vez en día, más que en otros tiempos, hoy tal vez, más que nunca en el pasado, la batalla de la predicación de la palabra es la batalla de los predicadores y es la batalla de los oyentes en este tiempo. Y tienes que correr las dos carreras, la carrera que tiene que ver con guardar la doctrina cuando la enseñas, y la carrera que tiene que ver con soportar la doctrina cuando la escuchas. Y Pablo habla de un premio. Y él dice así, por lo demás, verso 8, me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia. ¿Para quién? Para el que peleó la pelea y la ganó. Para el que corrió en la pista y llegó. Para el que guardó la fe en pureza. Y a este puede subir al podio y ser coronado. Como decía el hermano en la dirección del culto de Fanny Crosby, invidente. Y no es porque nosotros podemos ver la faz de Jesucristo con los ojos de la cara, aunque podemos ver con los ojos de la fe. Pero ella, que no tenía los ojos de la cara, sí tenía los ojos de la fe. Y con los ojos de la fe podía escribir: qué maravilloso será, qué gozo. La primera imagen que podré ver después de no ver será ver y reconocer el rostro del Señor. Yo podré reconocerle. Le conozco en la carrera, y cuando le vea en la meta, le podré reconocer. ¿Y tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir: peleé la batalla, guardé la carrera,